Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a este primer Congreso Nacional de Actividades Espaciales de la Agencia Espacial Mexicana. Mi nombre es Sofía Huerta, soy internacionalista por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en conjunto con mi compañero Andrés Vázquez, quien es economista de la Facultad de Economía también de la UNAM, vamos a hablar hoy de la industria 4.0 y el sector espacial. Y en específico vamos a hablar de las bases de un modelo de gestión que proponemos para la integración analítica de ciudades inteligentes en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030. Y para comenzar, en cuanto al contenido que vamos a abordar hoy, vamos a abordar primero todas las categorías analíticas que conforman este trabajo, es decir, lo que es una ciudad inteligente, qué es un sistema sociotécnico, qué dimensiones lo conforman, para después pasar a analizar cuál sería una propuesta de modelo analítico, cómo podemos crear las bases o una estrategia para implementar una ciudad inteligente específicamente para el caso mexicano. Y finalmente hablaremos de los retos en cuanto a la aplicación y cuál sería una hoja de ruta específica para el caso de México. Entonces, los objetivos de nuestra investigación son tres. ¿Y cuáles son? Pues es justamente aproximarnos de manera conceptual a estos conceptos que ahora están muy de moda, pero que caemos en una confusión al hablar generalmente de más de una ciudad conectada que de una ciudad inteligente, ¿no? Y de esta manera saber cuáles son las implicaciones al momento de pensar y diseñar una estrategia de este tipo. Finalmente, el tercer objetivo es justamente validar si realmente existe la infraestructura necesaria para implementarlo en el caso mexicano. Entonces, en primer lugar, ¿qué es una ciudad inteligente? Pues de acuerdo con la UNESCO y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una ciudad inteligente, sostenible, utiliza tecnologías de la información y la comunicación para proporcionar una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos, ¿no? Y esto implica optimizar todos los servicios y que el desarrollo sea sostenible. De esta manera podemos hablar de una colaboración transversal entre todos los actores que están tanto en la esfera política, en la social, en la tecnológica y en la económica. ¿Y cuáles son estas tendencias al hablar de ciudades inteligentes? Bien, pues aquí podemos apreciar 5 macro tendencias que finalmente son las tecnologías más importantes que Gartner pudo identificar en este estudio que hizo el año pasado, en donde podemos ver en primer lugar hablar de sensórica y movilidad, ¿no? Toda esta parte de sensores, de cámaras de detección de 3D, todo este delivery que ahora las empresas ya están optando por entregar sus productos a través de drones, los vehículos autónomos, que como en el caso reciente de Japón ya se está hablando de hacer pruebas con el primer vehículo volador, y también toda la parte de teleobservación. Posteriormente hablamos de realidad aumentada, que es justamente cómo dotar de habilidades extra para el ciudadano y para que éste se pueda desempeñar de la mejor manera. Entonces, hablamos de este sentiment, que sentiment es poder rastrear las opiniones del ciudadano en redes sociales, en cualquier medio digital, hablar justamente de estos espacios de trabajo inmersivos, donde ya hay una experiencia mucho más moderna en estos espacios de trabajo y justamente apalancado de tecnologías pues, de última generación, como pudiera ser la inserción de microchips en nuestros organismos. También hablamos de la computación avanzada, en donde ya hablamos pues, prácticamente de la migración de casi todos los sistemas legados a la nube, en donde también hablamos de memorias de no volátiles de siguiente generación, también toda la tecnología de 5G y los sistemas satelitales, para que en conjunto conformemos un ecosistema digital y entonces ya empecemos a hablar de Internet de las cosas, que ahora ya hay una nueva tendencia a hablar del Internet de las personas, por todos los wearables que solemos usar y que pues también están conectados a cierta infraestructura, que por ejemplo al momento de entrar a alguna tienda o algún establecimiento de gobierno, pues identifican que estuvimos ahí y nos dan una serie de recomendaciones. Toda esta inteligencia me lleva al último punto, acerca de toda la inteligencia artificial y aprendizaje profundo. Con base en toda la información y toda la data que estamos recopilando de estas fuentes de información, pues podemos generar un perfil consolidado del ciudadano y entonces hablar de analítica predictiva para poder generar recomendaciones de todo tipo. Entonces, esto también nos lleva a hablar de cuáles son las tecnologías emergentes para ciudades inteligentes. Aquí identificamos todas estas tecnologías que en algún momento
han tenido mayor popularidad, ¿no? Pero aquí también definimos algunos periodos de tiempo, de 2 a 5 años, de 5 a 10 años o más de 10 años. Y esto tiene que ver con el ciclo de vida de cada una de estas tecnologías. Entonces, si se dan cuenta, hablamos de todas las tecnologías que están apalancadas por la industria 4.0. Entonces, aquí ya comenzamos a ver una interrelación muy fuerte entre estos dos conceptos, ¿no? Entonces, pues aquí vemos tecnologías que a lo mejor ya estamos muy familiarizados con ellos, pero que quizá al momento de integrar en una estrategia de ciudad inteligente podrían recuperar mayor sentido para nosotros como tomadores de decisión. Entonces, esto es muy importante porque si en algún momento estamos en algún grupo justamente que está haciendo alguna política pública, considerar estas tecnologías es de gran importancia, ¿no? Entonces aquí ya vemos la explicación de las implicaciones de cada una de estas etapas, ¿no? Al hablar de lanzamiento tecnológico, generalmente se habla de una mayor inversión en investigación y desarrollo, es algo que solemos escuchar mucho en las noticias, pero sin duda no se tiene que quedar ahí, tiene que seguir un mapa estratégico a corto, mediano y largo plazo. Entonces, naturalmente, hablaremos de una primera ronda de emprendimientos, de la primera generación de productos, todo el testing que se genere de estos productos. Obviamente, la tecnología no tendrá éxito a la primera, sino tendrá que seguir una serie de intentos posteriores para que después comience a hacerse toda esta difusión de la tecnología, que podamos apreciar el nivel de adopción y de apropiación de todo este sistema. Entonces, vamos a pasar por varias fases, ¿no? El lanzamiento tecnológico inicial, cuando empiezan a aumentar las expectativas de la tecnología y luego nos damos cuenta que a lo mejor la sociedad no estaba preparada para adoptar esa tecnología, o que quizá no teníamos la infraestructura tecnológica para poder implementar estas tecnologías de última generación. Después hacer una reflexión, una reformulación de la estrategia y hablar de la recuperación de todo este aprendizaje que tuvimos anteriormente y entonces empezar a diseñar las mejores prácticas para nosotros, ¿no? Y esto es muy importante porque justamente en el enfoque que vamos a adoptar se basa en el enfoque latinoamericano de la escuela cepalina de hablar de países aprendices, no países que solamente adoptamos la transferencia de conocimiento y tratamos de seguir un modelo ajeno. Esto es muy importante porque empezamos a generar una estrategia con base en la propia naturaleza, pues, de nuestras necesidades como ciudadanos, ¿no? Y esto me lleva también a hablar de los componentes de una ciudad inteligente. Se habla de que tenemos que tener un stack tecnológico ad hoc a nuestras necesidades, de que podamos identificar qué bienes y servicios vamos a integrar dentro de este ecosistema, cuál será el territorio específico para implementar esta estrategia, cuál es el escenario social, cuál es la economía digital y sobre todo, más importante, cuál va a ser la adopción y apropiación del ciudadano. Prácticamente, el ciudadano debe ser el centro de todo, porque en torno al ciudadano vamos a poder generar todo este plan estratégico para una ciudad inteligente. Entonces, ya un poquito entrando más a detalle, quisiera cederle la palabra a Andrés para que él nos explique qué es un sistema sociotécnico. Muchas gracias, Andrés. Estás en mute otra vez. Ahora sí, gracias. Pues muchas gracias a todos y gracias, Sofi. Y bueno, primeramente tenemos aquí lo que es un sistema sociotécnico. ¿Por qué vemos a la ciudad inteligente como un sistema sociotécnico? Bueno, para poder hacer un análisis de este fenómeno, esta forma de desarrollo regional, tenemos que abordarlo desde una perspectiva multidimensional, ya que si nos enfocamos únicamente al análisis meramente descriptivo de las cuestiones económicas, pues estaríamos dejando de lado demasiada información, demasiada capacidad explicativa de los fenómenos que acontecen en una ciudad inteligente. Entonces, tenemos que abordarlo desde una perspectiva sistémica, ya que así vamos a enfocarnos en diferentes dimensiones para poder dar una mejor explicación de los fenómenos que acontecen en este espacio urbano. Tenemos entonces una esfera, una dimensión política, una dimensión económica y una dimensión tecnológica. Evidentemente existen
muchos más ámbitos como el socioinstitucional, y cultural, etcétera, pero bueno, tenemos estas esferas y tal cual el sistema sociotécnico es la conjunción de todas las esferas de la reproducción de las relaciones de relaciones económicas, políticas y sociales. Así lo abordamos porque cada una de ellas están interrelacionadas en cuanto a sus características y también bajo una lógica mundial y bajo una lógica nacional, ¿no? En esos dos alcances a nivel mundial y a nivel nacional. Entonces, aquí decidimos hablar sobre estas tres dimensiones. En cuanto a la dimensión económica, podemos ligarla directamente al, al cambio de régimen de un modo de producción de régimen fordista, por así decirlo, o en algunos casos neofordista, hacia bueno, a la transición de lo que se puede denominar como el capitalismo informático, que está caracterizado por la automatización flexible o la producción flexible, y dentro de ellas, pues, las industrias que tienen mayor dinamismo o que van a la cabeza de todo este nuevo régimen, sería pues las tecnologías de la información, ¿no? La gestión computarizada y la organización del trabajo, a partir del autocontrol de calidad y bueno, todos estos procesos. Entonces, la dimensión económica está desenvuelta en la transición de este régimen fordista hacia la producción flexible, dentro de un marco del capitalismo del conocimiento, en donde precisamente el conocimiento forma es un motor fundamental de todas las relaciones de producción, ¿no? En este nuevo régimen. Y bueno, de ahí, ¿cómo lo enlazamos? Pues precisamente el desarrollo económico de una ciudad inteligente está fijado necesariamente en un territorio en el cual eh, toma, por así decirlo, todos los recursos necesarios para poder llevar a cabo la producción bajo el régimen actual. Entonces, del territorio se va a servir para poder obtener las rentas del suelo, para poder obtener ventajas en torno al clima, para poder obtener ventajas en cuanto a la acumulación del conocimiento de la población o de la fuerza de trabajo. Y básicamente eso sería la dimensión económica que abarcaría una ciudad inteligente y su estudio, ¿no? Y bueno, precisamente este nuevo régimen de producción flexible tiene que ver con todas las industrias emergentes que ya indicó Sofía y que básicamente van a dinamizar al sistema, ¿no? Y bueno, le cedo la palabra a Sofía para continuar con las demás dimensiones. Muchas gracias, Andrés. Y bien, también haciendo énfasis en esta interrelación entre las tres dimensiones, pues justamente encontramos una relación muy fuerte entre la política y la tecnológica al hablar de gobernanza. Hablamos ahora de los objetivos de desarrollo sostenibles que son muy importantes también al momento de diseñar una política pública de ciudad inteligente. Y pues también esto va ligado a en qué manera como gobierno, como sociedad vamos a adoptar la industria 4.0 y cómo la vamos a aplicar en la generación de capacidades tecnológicas en el sector espacial, ¿no? Entonces también algo muy importante a considerar como tomadores de decisión o como pues también analistas al hacer alguna política pública es considerar todos los motores endógenos como el comercio, como el comportamiento de las cadenas globales de valor, cuál es la política exterior imperante entre nuestro propio gobierno y también con los gobiernos en donde podamos realizar esta cooperación internacional y sobre todo la seguridad nacional. Al hablar de la industria espacial, generalmente también hablamos de seguridad espacial, hablamos también de cuestiones que incluso ya tienen una clasificación arancelaria muy específica, pero que debemos tener mucho cuidado para siempre estar en cumplimiento con la norma internacional, ¿no? Y obviamente los motores exógenos acerca de la innovación, cuál ha sido la trayectoria tecnológica y cómo es la evolución también del cambio tecnológico en cuanto digamos, al artefacto que busquemos optimizar. Entonces, ¿por qué hablar de objetivos de desarrollo sostenible? Pues principalmente se habla ahora de que
gracias a esta nueva sociedad internacional y a esta nueva gobernanza, no solamente los gobiernos hacen esfuerzos para lograr cumplir cada uno de estos objetivos, sino también ya vemos actores no tradicionales emergentes que están haciendo esfuerzos muy interesantes para lograr no solamente cumplir un objetivo, sino medirlos. Medirlos. Si puedes realizar algo, también lo puedes medir, ¿no? Entonces, ya vemos casos de empresas que se han dedicado a generar toda esta analítica en donde miden el impacto de cada una de las empresas o de individuos que hacen acciones específicas y que logran también disminuir o mitigar los efectos negativos a los que se abocan estos objetivos. Entonces, tener estos objetivos en mente siempre nos va a servir para establecer también los objetivos al interior, dentro de un país. Y esto me lleva a hablar de la integración de este modelo sociotécnico aplicado a lo que ahora llamamos New Space, ¿no? Ahora hablar de New Space significa hablar de toda la industria espacial, en donde pues ya hablamos de la evolución muy avanzada de capacidades tecnológicas, pero también pensamos a futuro y hablamos de este acercamiento con los usuarios finales. Esto es muy, muy importante y creo que estamos en un hito histórico ahora con el lanzamiento de las primeras tripulaciones al espacio, ya a partir de una empresa comercial. Entonces, aquí vemos también el entramado conceptual y analítico de este sistema sociotécnico New Space, ¿no? Partimos de toda la generación de capacidades tecnológicas con la industria 4.0 para poder después generar una atmósfera nacional que se denomina Sistema Nacional de Innovación y que ya sea que tengamos condiciones favorables o desfavorables para generar y también optimizar la tecnología, siempre un Sistema Nacional de Innovación será único. No hay otro en el mundo que se repita. Y esto, el conjunto de sistemas nacionales de innovación va a conformar una trayectoria tecnológica, es decir, que hablamos de diversos nodos a lo largo de todo el mundo, en donde van a generar el status quo de esta nueva tendencia tecnológica en New Space, ¿no? Entonces, así es como se conforma una cadena global de valor que después, si ya lo vemos desde el enfoque de la innovación abierta, tenemos dos vertientes. Por una parte, al hablar de upstream, generalmente hablamos de la exploración, ¿no? Entonces hablamos de la astronomía, de toda esta analítica que generamos a partir de procesamiento de imágenes satelitales, del estudio del clima espacial, que es muy importante al momento de generar una estrategia de ciudades inteligentes, también de la investigación y desarrollo en sistemas satelitales, en investigación y materiales, que también es algo muy, muy importante que después lo veremos reflejado en la manufactura aditiva del lado de downstream, y sobre todo toda la generación de software que me permita también generar nuevos descubrimientos. Y en el caso de downstream, pues hablamos también, manufactura aditiva lo podemos ver con estos componentes que se hacen ya con impresión 3D y que es algo muy interesante porque es justamente a partir del acercamiento con el usuario final que podemos hacer un proceso de innovación abierta y entonces ya ningún proceso está dado, ¿no? O sea, ya no lo, o sea, ahora somos capaces de modificarlo gracias a esta nueva dinámica tecnológica. Entonces ya ahora hablamos de analítica, de servicios satelitales, de las telecomunicaciones, de los sistemas de información geográfica, de los GPS. Entonces, de esta manera vamos adoptando algunas funcionalidades de este New Space que nos sirven para generar una estrategia de ciudad inteligente, ¿no? Obviamente apalancado por una nueva gobernanza global y una nueva gobernanza nacional que se ve constantemente reformulada y también renovada gracias a esta dinámica internacional. Entonces, como un ejemplo ya para ir finalizando, quisiera hablar del caso español, que es muy interesante porque es también ejemplo de lo que se quiso hacer en México, en donde ellos identificaron cada una de estas etapas, ¿no? Empezando por la gestión, la visualización, toda la parte de tener al ciudadano en el centro, generar información de inteligencia de negocio y finalmente terminar con este aprendizaje profundo para hablar ya de cómo potencializar y empoderar al ciudadano. Y finalmente quisiera hablar sobre los retos que ahora enfrentamos al momento de aplicar estas tecnologías en una estrategia de ciudades inteligentes. Entonces, ¿cuál es la percepción? Aquí es muy importante porque la opinión de los ciudadanos va a determinar qué tan exitosa es mi estrategia de ciudad inteligente
También podemos hablar de que otro reto es la infraestructura y todo el desarrollo de capacidades tecnológicas. También otro reto es justamente qué tanto vamos a cubrir las necesidades básicas del ciudadano. Tenemos que hablar de salud, de seguridad, de movilidad, de actividades en espacios comunes, toda la parte cultural, el empleo, la educación y sobre todo la gobernanza, ¿no? Y tenemos que apegarnos a la regulación internacional, pues ahora se habla de toda la protección y regulación de datos personales que no podemos dejar pasar por alto y tenemos que acatar las normas internacionales para seguridad de los ciudadanos. Y finalmente, al ser nosotros tomadores de decisión y también analistas, tenemos que asegurar que tenemos una estrategia de gobierno de datos abiertos y que sobre todo haya una transparencia garantizada si es que nosotros queremos generar todo este modelo analítico. Aquí, en el modelo analítico, los datos es el insumo más importante que debemos tener. Entonces, ya para finalizar, quisiera ceder la palabra a Andrés para que él nos pueda profundizar más el tema acerca de si México está preparado para una implementación de ciudad inteligente. Muchas gracias, Andrés. Estás en mute. Muchas gracias, Sofía. Podemos hablar principalmente de dos ciudades que son emblemáticas en torno a la temática de la ciudad inteligente en México. Es la propia Ciudad de México y la ciudad de Guadalajara, la ciudad creativa digital. Bueno, en ambas podemos ver que se han hecho esfuerzos para encaminar a estas ciudades a los objetivos de transformación de una ciudad inteligente. Y para el caso de la Ciudad de México podemos ver algunas iniciativas sobre sistemas inteligentes, sobre todo en la parte de videovigilancia. También muchas iniciativas para poder transitar hacia un gobierno 2.0 y sobre todo dotar de un marco institucional que favorezca el desarrollo de estas tecnologías. Pero como tal, lo que podríamos decir es que estos esfuerzos han sido aislados, no existe una iniciativa que aglutine todas estas iniciativas y por lo tanto quedan aisladas y nada más tienen impactos en ciertos ámbitos, pero no logran articular más allá de su propio alcance. Entonces, es una de las cuestiones, ¿no? que sucede en la Ciudad de México. Y en la ciudad de Guadalajara, pues, allí tenemos tal cual, inclusive hubo un plan de la ciudad creativa digital, hubo una integración entre varios agentes, universidades, eh, trabajadores creativos, el gobierno, y hubo un impulso sobre la creación de un clúster de, bueno, de creación de contenido digital, de arte y de productos intangibles. Entonces, esto se aprecia más articulado, ya que también hubo iniciativas para redensificar la zona que estaba reservada para la ciudad creativa digital. Sin embargo, no ha logrado avanzar más allá sobre los sistemas automatizados de una ciudad inteligente como tal, y pues está, digamos que todavía le hace falta un poco a la ciudad creativa digital y ya hasta cierto punto se ha estado hablando un poco menos de esta situación. Entonces, solo por mencionar a ambas ciudades, en el caso de México. Y bueno, le cedo la palabra a Sofía para concluir al respecto. Muchas gracias, Andrés. Pues esperemos que esto haya también generado mucha curiosidad en ustedes que nos están viendo en este momento. Si ustedes desean también conocer un poco más sobre estos temas, pueden contactarnos sin ningún problema. Entonces, quedamos también abiertos a todas sus dudas y agradecemos el tiempo que dedicaron a esta sesión. Muchas gracias.